Listo. Listo, Marta. Muy bien, Padre, te damos gracias por este día, te damos muchas gracias por esta oportunidad y la libertad que tenemos en esta tarde de compartir tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo, paséate en cada lugar aquí representado. Limpia nuestra mente de toda distracción, de toda preocupación, Señor, para que tu palabra selle nuestra mente y nuestro corazón, Padre, y que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. No tengo todo, no tengo nada, es simplemente algo que me sucede siempre que voy a compartir. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 para continuar del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Y vamos, mientras lo buscan, pues les voy a platicar un poquito. Hemos estado viendo la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros conozcamos todo lo que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, ¿sí? Todas las luchas que él tuvo, todos los problemas que él tuvo, pero que logró salir adelante. Y a lo mejor podemos decir, ¿verdad? Que nosotros también tenemos problemas, tenemos diferentes dificultades, pero yo quiero decirles, la buena noticia es que en Cristo Jesús todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces vamos a empezar a leer en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículos del 1 al 8. Vamos a ver qué es lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Está hablando directamente Jesús, ¿sí? Durante toda su vida pública que él anduvo, aquí nos está hablando. ¿Y por qué les digo que nos está hablando? Porque en la Biblia, cuando habla Jesús, está en letras rojas. Y en mi Biblia, ¿sí? Aquí está en letras rojas, por lo tanto es Jesús el que nos va a hablar a través de su palabra y el que nos va a enseñar, porque él es el maestro de maestros y él es el que nos va a enseñar en esta tarde su palabra. ¿Quién la tiene por allí? De los versículos, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Yo la tengo, Martita. A ver, ¿qué dice? Referente al sábado. En una ocasión pasó Jesús en día sábado por unos trigales. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a sacar espigas y comerse los granos. Al verlos unos fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hicieron David y sus compañeros cuando estaban muertos de hambre? Pues que entró a la casa de Dios y comieron los panes sagrados que ni él ni sus compañeros podían comer, sino solamente los sacerdotes. ¿no han leído en la ley que los sacerdotes trabajan los sábados en el templo y no por eso pecan? Y además les digo aquí, uno que es más grande que el templo. Y si ustedes entendieron claramente lo que significa, yo les pido ofrendas. Yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. No habrían condenado a estos inocentes. Además, el Hijo de los Hombres tiene autoridad sobre los sábados. Palabra de Dios. Muy bien, aquí nos está hablando Jesús acerca del día de reposo, y como yo les he mencionado que todos los fariseos siempre estaban criticando lo que por qué, por eso le dijeron, ¿cómo tus discípulos están juntando espigas para comer en sábado? Porque, como yo les he platicado, los judíos, los que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías, todavía hasta la fecha, ellos
guardan el sábado no hacen absolutamente nada. Como yo les he platicado, cuando yo estuve en Jerusalén, en Israel, pues nos dijeron desde el viernes, ahí está la comida, ustedes sírvanse, ahí está el elevador, no hay elevador, no hay comida, no hay nada. Entonces, ellos así se basan todavía hasta en la realidad. Fíjense, actualmente todavía ellos guardan el día de reposo el sábado, pero lo guardan de tal manera que no hacen nada. O sea, ni alzan cama, nada hacen. Pero sin embargo, aquí termina diciendo, dice el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, dentro de los 10 mandamientos viene, ¿verdad? Que guardemos el día de reposo, pero no de la manera que ellos lo guardan, sino que nos guardemos, vaya, que santifiquemos ese día dedicándoselo al Señor, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos, ¿verdad? Que ellos estaban criticando y diciéndole, ¿qué no es lo que hacen tus discípulos? ¿Sí? Y luego también aquí les contesta Jesús, ¿verdad? Misericordia. En el 7, ¿cómo dice Blanquita? ¿Me lo quieres leer, por favor? Aquí mismo, el 7 y el 8. El 7 y el 8. Y si ustedes entendieran claramente lo que significa, yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. No habrían condenado a estos inocentes. Además, Sí, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. exactamente, sí. La creciente oposición de los líderes religiosos al ministerio de Jesús se encuentra en la observancia del sábado, ¿no? Ellos hasta la fecha guardan el sábado, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ahora, no es malo, ¿sí? Que en determinado momento, por ejemplo, aquí nos está diciendo Jesús, sean buenos, sean misericordiosos, que pórtense bien. ¿Por qué? Porque pues si hay una necesidad, sí, en sábado o aún en domingo, que nosotros guardamos el domingo, nosotros lo vamos a hacer. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Si alguien te pide ayuda para cualquier ayuda, un domingo, ¿sí? No se la podemos negar. Nosotros no podemos negar, sino ser compasivos con todos los demás, que esa es una virtud que tenía Jesús, ¿verdad? Siempre fue muy compasivo con la gente, fue humilde, fue manso, fue humilde de corazón. Entonces, él siempre veía las necesidades humanas y para Jesús tenían prioridad en ese momento. Aquí vemos, ¿verdad? Que los discípulos tenían hambre y empezaron a buscar qué comer. Imagínense, por ejemplo, nosotros que guardamos el domingo, ¿sí? Que tengamos hambre y que no vayamos a comer, pues no, ¿verdad? Porque alguien nos diga, ¿sabes qué? Fulanito o fulanita está en el hospital y quiere que vayas a hacer oración por ella. Entonces, claro que vamos a ir, claro que vamos a ser buenas y misericordiosas con el prójimo. Esa es una manera de amar al prójimo. Pero sin embargo, aquí Jesús sufrió mucho, aparte de la muerte, de la resurrección, porque en su vida pública siempre tenía el dedo amenazador. Y lo hemos estado viendo porque esta es la vida real que Jesús vivió. Y aquí vemos, ¿qué es lo que nosotros vemos, verdad? Que hay oposición. Ahora, nosotros tenemos oposición también a veces para venir a recibir la palabra o tenemos críticas por lo que estamos haciendo correctamente, ¿sí? O tenemos opiniones adversas a lo que nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Entonces aquí Jesús menciona algo muy importante, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque podemos hacer sacrificios, pero si somos malas personas con los demás, si no somos compasivas, sí, de nada sirve.
Sí, por eso dice aquí, termina diciendo en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios estableció el día de reposo, ¿sí? Dios lo estableció, por lo tanto, Él puede hacer, y vamos a ver más adelante, cómo Él también seguía sanando, aunque fuera en sábado, aunque fuera en domingo. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Vamos a ver ahora, Tania, me lees del 9 al 14, sí, aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del 9 al 14. Y vamos a ver, sí, que lo que Jesús sigue haciendo en medio de crítica, en medio de tanta cosa. Y yo quiero decirles, nosotros tenemos que seguir, sí, prosiguiendo a la meta cada día, sí, aunque tengamos oposición, aunque tengamos crítica, aunque mucha gente no esté de acuerdo, si nosotros vemos una necesidad, vamos a proseguir a la meta. ¿Me podría leer, por favor, Tania, del 9 al 14? Sí. A ver, Sí, aquí lo tengo. Gloria a Dios. sigue hablándonos. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraban allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en un día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. Le extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Fíjense, una vez más los fariseos, o sea, como así como que dice, le iban contando todo lo que él hacía en día de reposo, ¿verdad? Pero aquí, como nosotros vemos, ¿verdad? Se encontró un hombre con su mano seca, sin vida. Sin embargo, Jesús, que dijo, extiende tu mano, ¿verdad? Así le dijo, y la extendió y fue restaurada sana como la otra, ¿sí? O sea, Jesús no pudo, no le iba a decir, no, mira, pues ahora por ser día de reposo, no puedo, no puedo sanar. No, Él es Dios, y Él soberano, y a Él le plació, ¿verdad? Aparte no le podía decir a este hombre, vuelve el lunes o vuelve el martes porque hoy es día de reposo. No, o sea, es lícito que nosotros hagamos cosas el día de reposo, obviamente, ¿verdad? En este caso, Jesús estaba haciendo milagros. Permítame. Jesús estaba sanando, por eso dice, ¿verdad? Dijo, extiende tu mano, y la extendió y fue sana. ¿Qué hicieron los fariseos, verdad? Tuvieron consejo, o sea, montoneros, así lo veo yo, se juntaron y dijeron, este sigue sanando en día de reposo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar leyendo aquí del 15, ¿sí? Al 21, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice aquí, y es el cumplimiento de una palabra profética que dio Isaías. Si ustedes se fijan, el profeta Isaías y el profeta Jeremías y aún Daniel, que son de los profetas mayores, siempre estaban dando profecía de lo que iban a hacer. Entonces aquí también vamos a leer del 15 al 21, pero luego vamos a leer el cumplimiento de la palabra profética que dio Isaías y que aquí se está cumpliendo en estos versículos del 15 al 21, ¿sí?
¿Quién me lo lee, por favor? Blanquita, Tere, el 15 al 21. ¿Quién más está por ahí? Ya llegó Chelita, Alba, Chelita, estamos. Buenas Alba, tardes, si ¿cómo quieres, están? Alba. Hola. Hola, Hola, Chelita. Hola, Chelita. hola, Chelita. A ver, ¿tienes allí el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, Chelita? Sí, del 15 Ok. al 21. Del 15 al 20. A ver, ¿qué es lo que dice? Sí. Ahí A voy. ver, léeme. Sí. Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Muy bien. Ahora vamos a leer. Alguien que me busque en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos del 1 al 13. Vamos a ver qué dice Isaías. ¿Quién lo tiene por ahí? Está en el Antiguo Testamento y es el cumplimiento, sí. Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 13. Sí, es el cumplimiento de la palabra que acabamos de Aquí lo tengo, Martita. a ver, ¿qué dice? He aquí a mi siervo. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios. No clamarán, no gritarán, ni alzarán sus voces en las calles. No romperán la caña quebrada, ni aplastarán la mecha que está por apagarse. Con toda seguridad llevará a cabo mis juicios. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que reine el derecho en la tierra. Los países lejanos esperarán sus ordenanzas. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que les puso firmes cimientos a la tierra y produjo todas sus plantas, que dio aliento a sus habitantes y vida a los seres que se muevan en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas la luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que estaban en la oscuridad. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a ídolos. Lo que habían dicho se ha cumplido. Por eso anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, se las doy yo a conocer. Palabra de Dios. Muy bien, fíjense, lo mismo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Y aquí en el capítulo 42 también dice, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Y se acuerdan cuando bautizaron a Jesús, ¿verdad? Cómo salió esa voz del cielo que dijo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el uso que hace el Nuevo Testamento de este versículo lo convierte en algo profético que se cumple en Cristo. O sea, con Cristo, por eso está ya en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Como dice aquí en el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ¿sí? Se está cumpliendo toda la palabra profética que viene en el libro de Isaías. ¿Y dónde, cómo se cumple?
por medio de Jesucristo, por medio de que, de todo lo que Él, los milagros que Él hizo de sanidad, ¿sí? Por medio, estamos conociendo ahorita la vida de Cristo, ¿sí? Y estamos viendo algo que también a lo mejor nosotros vivimos diariamente, que son las críticas, que son los chismes, que son las cosas que mucha gente por envidia o por lo que nosotros queramos, ¿sí? Nos agreden y nos ofenden, pero acordémonos que Cristo es el ejemplo de nuestras vidas. Y si Él lo acusaron, si Él, sí, lo estaban criticando, pues con más razón a nosotros. Pero aquí lo importante es que nosotros permanezcamos firmes y fieles a lo que dice la palabra de Dios en medio de todo eso. Cristo nunca dijo, no, voy a dejar de hacer las cosas porque los fariseos me están criticando y están haciendo complot en contra de mí. No, él nunca dijo eso. Él siguió predicando y siguió sanando enfermos y siguió, sí, predicando el reino de Dios. Y así nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios por medio de que, primeramente, de nuestro testimonio, por medio de ser, como veíamos al principio, buenas y misericordiosas, así como dijo Jesús, misericordia quiero, no sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de nada sirve, sí, que yo haga sacrificios a Dios si mis actitudes no son de amor para el prójimo. Así fue Jesús, él siempre amaba a sus discípulos, pero también a veces les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque si no hacían las cosas bien, ¿verdad? Él les decía, ¿verdad? Pero principalmente a los fariseos, hagan de cuenta que siempre lo andaban siguiendo, pero no para aprender sus enseñanzas, sino para señalar qué es lo que él hacía mal a juicio de los fariseos, porque a juicio de Jesús, él siempre dijo, yo hago lo que mi padre hace, lo que mi padre me dice. ¿Por qué? Porque él tenía una relación íntima con Dios. Entonces, él siempre obedecía al Padre. Y así nosotros, cada día, como yo les decía la semana pasada, tenemos que acostarnos y descansar en las promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque son regalos. Las promesas son regalos que Dios nos da cada día. Depende de cada una de nosotras que las tomemos, ¿sí? Y cada una de ustedes y yo tenemos diferentes necesidades, por lo tanto, sí, necesitamos cada día los diferentes regalos que Dios nos da, pero eso solamente lo vamos a tener a través de, primeramente, de aprenderme yo las promesas de Dios. No digo que todas las 7,000 promesas, pero como yo les he dicho, que nuestra meta en este año sea por lo menos aprendernos una promesa por semana o cada 2 semanas, pero sí intentar aprendernos las promesas de Dios y acostarnos en las promesas de Dios. ¿Y por qué yo digo que acostarnos? Porque como les decía la semana pasada, cuando nosotros nos acostamos en las promesas de Dios, descansamos. Como veamos el versículo que el Señor nos dio la semana pasada, vengan a mí los que están cansados. Esa es una promesa y yo les digo, acostémonos sobre las promesas, descansemos en las promesas de Dios. Y estamos aprendiendo la vida de Jesús. ¿Por qué? Para que veamos que él tuvo muchas tentaciones, comenzando por la tentación que cuando Satanás lo tocó y que le dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, nosotros también
no solo de pan vivimos, sino tenemos que vivir una vida celestial con la palabra de Dios. Vamos a leer ahora del versículo del 22 al 30. Margarita, disculpa, ¿qué capítulo era de Isaías? Capítulo es en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 13. Muy bien, gracias. Para que lo anoten y lo lean en su casa, pero es lo mismo que acabamos de leer, nada más que yo sí, como siempre les he dicho, la vida de Jesús es el cumplimiento de la palabra profética. Vamos a ver ahora del versículo 22 al 30. ¿Quién me lo lee, por favor? Alba, ¿lo tienes por allí? Sí, pero es del 22 al 30 de Isaías, 42. No, de Mateo. De Mateo. Ok. Sí, No, de Mateo. ok. No, es el libro de Mateo. Ujú. Mateo, el capítulo 2, ¿verdad? 12. Capítulo 12. 12. Ya del 22 al 30. Sí, acuérdense que vamos a leer todo el capítulo 12, sí, Sí. pero yo les hago referencia del cumplimiento de la palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿me haces el favor de leer del 12? ¿Sí? Sí, capítulo 12 del 22 al 30. Exacto. Entonces le llevaron a un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo curó, devolviéndole el habla y la vista. La multitud, asombrada, decía, ¿no será este el hijo de David? Los fariseos, oyendo esto, dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Ahora bien, si Satanás expulsa a Satanás, lucha contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Beelzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Muy bien. Les voy a explicar esto, les voy a leer un pequeño párrafo de mi Biblia para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, como es obvio que ha tenido lugar un milagro, la única alternativa de los fariseos es desacreditar la fuente de la autoridad de Jesús. Esto es aquí en el capítulo 20, versículo 22, donde le llevaron, ¿verdad? Un ciego y mudo, imagínense, pobre hombre, y Dios le sanó. Entonces aquí los fariseos estaban tratando de desacreditarlo y de decir que tenía demonio, que por eso sanaba a los enfermos, ¿sí? Entonces, en este dramático encuentro con los fariseos, Jesús redefine el significado del reino de Dios y muestra lo absurdo que es atribuir la expulsión de demonios al poder de Satanás. Por el contrario, los exorcismos demuestran la penetración del reino de Satanás por el reino de Dios en Jesús. El atar al hombre fuerte y saquear su casa fue seguido por la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora es propaganda por la iglesia y hablará su consumación en los acontecimientos de la era por venir. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos entender de esto? ¿Sí? Ni la brujería, ni la hechicería, ni la filosofía de la nueva era, ni los gnósticos, nada de eso es de Dios. Eso lo podemos ejemplificar, esos son demonios, así como habla aquí
de Belcebú. O sea, nosotros no debemos ni de practicar, ni mucha gente cuando va a que le lean la mano, o mucha gente que va a que le lean el café, sí, con brujos, con agoreros, con adivinos, todo eso no es de Dios. Y pueden aún hacer milagros, porque déjenme les digo que el anticristo va a venir. ¿Quién es el anticristo? Es el demonio, es este mismo Belcebú, y va a hacer milagros, y muchos van a ser engañados y van a pensar que es Cristo el que viene, pero no nos dejemos engañar, ¿sí? No nos dejemos engañar. Por eso dice aquí Jesús, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el 28, esto lo estoy leyendo en el 28, ¿me lo puedes leer tú, por favor, otra vez, Alba? El versículo 28 allí. ¿Sí? Sí, pues. Pero si expulso a los demonios como el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ok, muy bien. Aquí está muy claro. Y lo veíamos la semana pasada y lo veíamos la semana antepasada. Venimos hablando de que nosotros tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado para expulsar demonios, ¿sí? Dice la palabra, he aquí os doy autoridad, ¿sí? Sobre toda fuerza del enemigo, ¿sí? ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál es la fuerza del enemigo? Que nosotros podemos, que puede llegar a nosotros, los malos pensamientos, los pensamientos de venganza, los pensamientos de falta de perdón, ¿sí? Los pensamientos, ¿sí? De querer regresar mal por mal. Por eso aquí Jesús nos está hablando misericordia, ¿sí? Sean buenos y misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que tenía Jesús, y nosotros tenemos el reino de Dios, no el reino de la luz, no el reino de las tinieblas, porque Jesús, él cuando estuvo aquí en el mundo, él dijo, y lo vamos a ver en las próximas clases, yo soy la luz del mundo. Y saben una cosa, nosotros somos la luz del mundo y venimos con la gran comisión a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es la gran comisión que Jesús nos dejó, pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algo que nosotros tenemos que tener en mente siempre. Vamos a leer del 31 y versículo 32. ¿Sí? ¿Quién me lo lee, por favor, allí, Yo lo Chelita? leo, yo lo leo. Sí. El 31. Por eso Sí. les digo, se perdonarán a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. El que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Fíjense qué tremendo está esto. O sea, los fariseos acusaban a Jesús. Los fariseos le decían, ¿por qué sanas en día de reposo? Los fariseos le decían, ¿por qué permites que los discípulos coman en día de reposo? Todo eso Dios lo perdona. Por eso dice aquí, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable, sí, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Por qué no será perdonado? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es una persona, es el invisible. Él me está oyendo ahorita lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Entonces, hay gente que se atreve a blasfemar, eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y hay gente que dice, por ejemplo, una vez yo escuché a un hombre decir, no, es que no es cierto lo del Espíritu Santo. Eso es ustedes dicen que es una fuerza y ustedes dicen que es una paloma y ustedes dicen que es el viento, pero eso no existe. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y aquí yo quiero que nos quede muy claro, ¿sí? Que este es un pecado imperdonable. Ese no nos lo va a perdonar Dios. Cualquier blasfemia que yo diga en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es el que está para ayudarnos, el Espíritu Santo está para enseñarnos, y yo tengo que clamar y hacer del Espíritu Santo mi mejor amigo. Sin embargo, aquí los fariseos difamaron al Espíritu Santo porque Jesús estaba sanando con el Espíritu de Dios, como lo vimos aquí en el versículo 28, con el poder del Espíritu de Dios que él estaba hablando. Entonces los fariseos difamaron a Jesús y fíjense, aquí nos dice muy claro, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Martita, Entonces, ¿cuál es? Sí, oye, perdón que te interrumpa, pero estás justo en el punto del que he querido preguntarte. Es impresionante porque hace dos semanas que estábamos en la clase contigo, nos decías algo pues muy importante, ¿verdad? Que había que seguir predicando la palabra y dar a conocer más a Dios, ¿verdad? De todo lo que hemos aprendido. Y justamente en estas 2 semanas posteriores a eso, literalmente se me han presentado personas con las cuales he podido hacer esto. Pero, por ejemplo, ahorita nombraste algo muy importante que es de la Santísima Trinidad. Entonces, porque yo justamente, o sea, lo hablaba con una amiga, y esa amiga me dice, o sea, sí cree en Dios y todo, ¿no? Me dice, amiga, es que Dios está dentro de ti. Le digo, por supuesto. Le digo, está dentro de ti y eso. Le digo, pero acuérdate. Entonces le empecé a decir, es que acuérdate que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman la Santísima Trinidad. Y me dice, no, dices que yo no creo en que Jesús sea el Hijo de Dios. Le dije, ¿cómo me dices eso? Entonces yo le empecé como a hablar, le digo, mira, acuérdate que María, bueno, que Jesús fue concebido por gracia y obra del Espíritu Santo y así. Pero mi pregunta es, ¿en qué parte puedo encontrar sobre la Santísima Trinidad? Porque la verdad es que sí me gustaría poderle compartir un poquito más de eso. Y justamente también me pasó este fin de semana con una persona que él es agnóstico. Y él me dijo, yo no es que diga que no existe, simplemente quiero dar el beneficio de la duda. Entonces, bueno, ya después de que estuvimos ahí platicando y eso, pues yo nada más le dije, mira, yo de algo estoy segura, porque él incluso padece de depresión, me contó. Y le dije, yo no sé cómo, cuándo, ni dónde. Le dije, pero yo estoy segura que Dios te va a tocar. Le dije, te va a tocar en el fondo de tu corazón. Dije, lo único que necesitas es como abrirle, ¿no? Abrirle tu corazón y darte ese chance. Pero sí me gustaría, si me puedes compartir en qué versículo pudiera encontrar lo de la Santísima Trinidad. es que es muy fácil entenderlo. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, ¿sí? ¿Se acuerdan que les enseño yo con una mano, ¿verdad? Los profetas menores, mayores, los libros históricos, proféticos y todo eso, ¿sí? Entonces,
todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento es cuando habla Dios, y cuando Dios nos habla por medio de varios profetas, como el libro de Isaías, que iba a venir, que iba a haber una mujer que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, que iba a ser una mujer pura, una mujer santa. Entonces, es muy fácil entenderlo. El Antiguo Testamento solamente habla Dios, Yahvé, como acaba de leer ahorita Blanquita. Así es. Pero Yahvé, o sea, Dios, nos dio profecías o promesas de que iba a venir un Salvador. Sí, entonces cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, viene toda la genealogía de Jesucristo. Es el cumplimiento de las promesas y de la palabra profética que dio Dios, y el cumplimiento se lleva a cabo cuando la Virgen María concibe por obra del Espíritu Santo, y cuando Jesús es bautizado y que se oye la voz de Dios cuando están bautizando a Jesús, que dice: este es mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Ahí se está cumpliendo la segunda parte de la Trinidad. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo. Ahora, el Espíritu Santo, sí, ya lo vimos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde dice, sí, que el Espíritu Santo, sí, cayó sobre los apóstoles, y entonces les dijo: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando se acaban los evangelios, que es la vida pública de Jesús, viene el libro de los Hechos, y esto está en el capítulo 1 de los Hechos, donde dice: viene el derramamiento del Espíritu Santo. Pero previo a eso, sí, Jesús les dijo a los discípulos antes de ser crucificado, les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador y el consolador, que es el Espíritu Santo. Esto no me acuerdo exactamente en qué evangelio viene, pero sí viene que Jesús les dijo a los discípulos que iba a venir un ayudador y que iba a venir un consolador, que es el Espíritu Santo, y ahí es donde se cumple. O sea, no es un solo versículo, es toda la Biblia, ¿sí? Donde habla, como les digo, el Antiguo Testamento, Dios Padre, los 4 evangelios hablan del Hijo, hablan de Jesús. Por eso la importancia de conocer a Jesús, ¿sí? Es la muerte y la resurrección de Jesucristo, y después de allí viene el libro de los Hechos, habla de los hechos de los apóstoles, y el derramamiento del Espíritu Santo es cuando se cumple, ¿sí? También la palabra profética que Jesús le dijo a los discípulos cuando les dijo eso: es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador y el consolador. Pero el ayudador y el consolador viene ya después de que Jesús murió y resucitó. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, si quieren lo leemos, ¿sí? Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, así es como tú le puedes explicar. Por eso la importancia de que nosotros aprendamos la Biblia, y de que sepamos cuál es el contenido del Antiguo Testamento, cuál es el contenido de los 4 evangelios, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Y posteriormente, en el libro de los Hechos, no sé si alguien me lo pueda leer, en el capítulo 1, versículo 8, ahí viene el cumplimiento de la palabra profética que Jesús le dio a los discípulos. Por eso yo les hablo mucho
de palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Es algo que se va a cumplir. Y hemos venido viendo que la palabra que está en el Antiguo Testamento, todo se ha ido cumpliendo. Por eso, ahorita yo quise que leyéramos en el libro de Isaías, que lo que nos dice aquí, ¿verdad? Lo que nos dice aquí en el Evangelio cuando dice, como dice en el libro de Isaías, yo quise que lo leyéramos en este mismo, en el libro de Isaías, aquí donde les dije, en cuál capítulo, en el 42 del 1 al 13, que lo leyó Blanquita, es el cumplimiento de esta palabra. Ahora, el cumplimiento de la palabra que dio Jesús está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Entonces, esos son los 3 tiempos, ¿sí? No está en un solo versículo, sino son los tiempos de Dios que hemos estado viviendo. Actualmente estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después cuando lleguemos al capítulo 24, el cumplimiento de lo que Jesús anunció cuando los discípulos le decían, y dice, señales antes del fin. Ese evangelio de San Mateo, en capítulo 24, estaba bien tremendo, bien fuerte, pero ¿saben qué? Se está cumpliendo, pero cuando lleguemos a él vamos a ir viendo. Por lo pronto yo quiero que alguien me lea en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, para que sepan, ¿sí? Entonces, Martita, nos dejas en ascuas. Yo lo Casi, tengo, casi. Martita. no te pongas en ascuas, sino simplemente, ¿cuál es la explicación que tú vas a dar? Los tiempos de Dios. Antiguo Testamento es la persona de Dios. Los 4 evangelios es el Hijo de Dios, y a partir del libro de los Hechos, sí, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién me lo lee? Hechos 1:8. Yo lo tengo. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo, Martita. A ver, léamelo. Dicen, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Aquí está el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento de la palabra de Dios. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahorita con nosotros. El Espíritu Santo, ahorita no me acuerdo, pero eso sí me lo llevo de tarea, dice que es una persona, y el Espíritu Santo tiene una función especial para la cual está aquí en la tierra, para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para llenarnos de su poder. Pero aquí está muy claro en el Evangelio, dice, recibirán poder, ¿sí? El poder que Jesús tenía, él tenía el Espíritu Santo. Por eso él dice que sanaba, porque el Espíritu de Dios estaba en él, ¿sí? En el libro de los Hechos viene, recibirán poder y me serán testigos. Aquí está muy claro. ¿Qué es ser un testigo? Es dar testimonio, es decirle a la gente que Dios es real, es decirle a la gente que Dios es el creador y el hacedor de todas las cosas, es decirle a la gente que Él es el único que puede hacer llover y dejar de llover, y las nubes y el aire, porque la palabra de Dios dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, no hay un versículo donde se puede decir, pero sí hay tiempos donde Dios nos muestra, sí, así como lo acaba de leer Tere ahorita, recibirán poder y me serán testigos, dice, en Judea. Empieza porque estaban los discípulos en Jerusalén, ¿sí? En Judea, estaban en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. En el último
rincón de la tierra, en este planeta Tierra, se tiene que predicar el evangelio. No hay manera de decir, ¿verdad? En tal país, no, hasta lo último de la tierra, hasta lo último en el pueblo más chiquito, en el pueblo que tú dices, hasta allí tiene que llegar y tiene que predicarse el evangelio. Ser testigo es predicar las buenas nuevas, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Leli, quedó contestada tu pregunta. Sí, Martita, muchas gracias. Ok, así es tan sencillo como eso. O sea, porque mucha gente, o sea, aquí les voy a decir algo muy importante. Hay mucha incredulidad actualmente en todos lados, en los matrimonios, en los jóvenes, en los niños, en la señorita, en todos lados hay incredulidad y no creen. ¿Sí? Pero nosotros como hijas de Dios tenemos que declarar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son reales, y así como se ha ido como se cumplió la palabra, el profeta Isaías vio acerca de Jesús, así lo que Jesús nos está diciendo es: vengan a mí los que están cansados. Jesús nos está diciendo: ustedes les doy la misma autoridad, porque así le dijo a los discípulos, y los discípulos obedecieron. Y en el libro de los Hechos está bien bonito, porque los discípulos anduvieron predicando así, obedecieron a Dios, dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, conclusión, ¿cómo podemos contestar? Los tiempos de Dios son estos: Antiguo Testamento, Evangelios y Libro de los Hechos. Así tan sencillo, y por eso quise que leyéramos el Libro de los Hechos. Así tan sencillo, pero nosotros tenemos que batallar, porque eso es batallar, así como Jesús batallaba con los fariseos que siempre lo estaban criticando. Nosotros también batallamos diariamente con la incredulidad de la gente, pero nosotros tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios es real, porque hay gente que no cree en la Biblia, hay gente que no quiere leerla, hay gente que critica la Biblia, pero yo ya les he dicho, como dice en el libro de Apocalipsis, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu, así como Jesús anduvo con los discípulos predicando, el Espíritu Santo está con nosotros, es el invisible, pero Él nos da el poder. ¿Para qué? Para sanar, para vivir en paz, para tener toda la confianza, para aumentar nuestra fe, ¿sí? Y aún para, si hay incredulidad en nosotros, pedirle a Dios: ¿sabes qué? Tengo incredulidad, me cuesta mucho aprenderme las promesas de Dios, pero quiero apropiarme de todas tus promesas, porque quiero vivir en santidad, porque quiero vivir en paz, porque quiero vivir con esperanza, porque quiero vivir con luz. Así es como nosotros tenemos que, sí, que ver, y tenemos, así como Jesús batallaba con los fariseos, así nosotros tenemos que batallar, no es batallar, sino estar seguras, sí, de que el reino de Dios se está estableciendo en este planeta Tierra, y que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, así como el Señor se los dio a los discípulos. Y Jesús les dijo, fíjense, bien bonito, Jesús bien hermoso, les dijo: no se muevan de allí hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. Permanezcan allí en el aposento alto en Jerusalén. Hagan de cuenta que es como un pasillo muy grande, ¿sí? Y les dijo: no se vayan a mover de allí hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, para que de allí ustedes salgan a predicar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías.
Sí, vamos quedando claros. Sí. Ok, ya se nos fue el tiempo, Tere, y yo creo que vamos a continuar la semana que entra porque ya no hay tiempo de terminar este capítulo, pero yo les digo, si concluyo con esto. ¿Sí? En los Hechos de los Apóstoles, Martita. ¿Mande? En los Hechos de los Apóstoles, Martita. Sí. Habla mucho del Espíritu Santo. En todos los hechos. Habla mucho del Espíritu Santo. Ahí lo puede ver. Lo puedes ver. Allí sí, exactamente. O sea, en el libro de los Hechos es puro hablar del Espíritu Santo, sí. Pero por eso yo quise que leyéramos el capítulo 1 en el versículo 8, porque ya de allí, sí, habla mucho del Espíritu Santo. Sí. De hecho, el libro de los Hechos es darnos testimonio de que el Espíritu Santo es real. Entonces, pero yo quise, como les digo, que leyéramos, y si quieren, la semana que entra podemos empezar a leer también de los Hechos, porque es muy importante que nosotros clamemos al Espíritu Santo y que hagamos de él nuestro mejor amigo, nuestro ayudador y nuestro consolador. Sí, vamos a dar gracias por este estudio, y yo quiero decirles nada más, no vamos a dar cabida a ninguna persona con la incredulidad a que venga a meternos duda. Nosotros tenemos que ser sabias y firmes en que la palabra de Dios es real, en que la palabra de Dios hay luz, hay vida, hay esperanza, hay todo lo que nosotros necesitemos. Señor, te damos gracias por este estudio, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. No permitas, Padre, que llegue a nosotros incredulidad, sino que llegue la luz de tu Espíritu Santo a iluminar nuestra mente, a iluminar nuestro corazón, y que seamos esas mujeres sabias y virtuosas que creemos y esperamos en tu palabra. Espíritu Santo, derrama de tu poder, derrama de tu presencia y llénanos de ti, porque queremos tener ese perfume grato del Espíritu Santo, ese perfume de Jesús, Señor, para impregnar, para dar testimonio, para ser testigo donde quiera que vayamos. Gracias por esta tarde, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada mujer que se conectó en esta tarde, Señor, que lo que hoy aprendimos, séllalo en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien.